Wilfrido Blanco, Rafael Mora, Goni. Ambos educadores, viceministro del Ministerio de Educación Pública en el 2002-2006. También estuvo en la parte de la Junta Directiva del INA y después actor en el INA, digamos. El señor Rafael Mora ya lo conocemos, es un gran educador, un hombre de gran experiencia, un matemático. Yo soy ingeniero, con algo de conocimiento en la parte económica y en la parte educativa. Bueno, vamos a hablar de la problemática educativa que todos los días, hoy curiosamente, le piden la renuncia a la ministra de Educación, dos rectores de las universidades públicas, algo que yo no había visto nunca. Pero yo creo que el problema no es de una persona ni de un ministro. El problema aquí es un problema estructural, ¿verdad? Es un problema de un MEP, para mí, secuestrado por los sindicatos. Un MEP con un tamaño y una dimensión muy grande, o sea, casi 90,000 empleados tiene, de los cuales la parte administrativa es muy grande, ¿verdad? Y la complejidad de administrar las escuelas y ver la infraestructura, ver la parte del transporte, ver la parte de la alimentación, pero ver ante todo la calidad. ¿Por qué no sacamos aquí, por ejemplo, buena calidad de educación hace rato ya? ¿Por qué hemos perdido ese activo, que es el activo más importante de un país, tener buena educación, desde preescolar hasta la secundaria? Y claro, los afectados son todos los costarricenses, ¿verdad? Porque estamos hablando de 1,000,000 y pico y a costos altos, ¿verdad? Porque el presupuesto del Ministerio de Educación es el más alto los costos individuales, digamos, de cada uno de los alumnos es alto, más de 100,000 colones al año, al mes, perdón. Y si ya vemos los graduados, los costos son posiblemente el doble, ¿verdad? Entonces ya cuando hablamos de 200,000 colones por alumno graduado, sí estamos preocupados, ¿verdad? Yo creo en que hay que hacer cambios fuertes, ¿verdad? La educación necesita innovación, necesita creatividad. Los educadores tienen que tener más libertad. No pueden estar sujetos a una estructura vertical donde les dicen, este es el programa y ustedes tienen que leer estos libros y esto es lo que dice el Consejo de Educación y punto, no hay nada que discutir. Ustedes ahí vean cómo manejan su clase, pero ustedes tienen que cumplir con un programa rígido, un programa que no se adapta a las necesidades actuales. Porque ahora lo que se requiere es creatividad, requiere innovación, requiere tecnología, requiere aprendizaje muy distinto al aprendizaje que estamos dando nosotros en las escuelas y colegios, ¿verdad? Donde yo lo veo y hay grandes diferencias entre los graduados, a pesar de que hay muchos talentos, ¿verdad? Pero los graduados en las escuelas científicas, ¿verdad? Versus los graduados en el Ministerio de Educación. Hay algo, es la calidad de los educadores, que yo creo que es la falta de evaluación continua, ¿verdad? Es la falta no es la falta de presupuesto,
Ministerio de Educación ha recibido buena cantidad de recursos, ¿verdad? Pero no saben ni siquiera cuáles son, y ni han podido corregir los problemas de infraestructura, ¿verdad? En las 4.000 escuelas que hay, algunas son unidocentes, ¿verdad? Pero la infraestructura está sufriendo mucho, ¿verdad? O sea, no puede ser que uno dé clases en condiciones donde hay mucho calor, o donde llueve, entonces hay goteras, donde no hay lo mínimo que se requiere. Y la clave para salir nosotros del subdesarrollo y salir de los problemas de pobreza y todo está en la educación, no hay otro. Pero bueno, ahí se la puse para que usted comience a conversar, Wilmer. Primero que todo, don Jorge, agradecerle a usted este espacio, porque son los espacios que se deben de crear para que se genere pensamiento, y ese pensamiento se genere ideas concretas, y las ideas concretas en proyectos que den avance, en este caso a la educación. Y saludar, y contentísimo de estar en compañía de este buen matemático, don Rafael Mora. Decirle que sí, primero como costarricense, una gran preocupación por el no avance de nuestra educación como engranaje de desarrollo en la sociedad. Porque antes de entrar en conversación de la problemática, y que también debemos de responsablemente dar algunas soluciones, tenemos que recordar algunos aspectos muy básicos. Y usted ha hecho un excelente resumen. Vamos a darle unos antecedentes también ahí, muy conocidos, y que todo el mundo los conversamos en las aulas universitarias y fuera de ahí también. Y es que hay que recordar que la educación es un pilar fundamental para la movilidad social. Es la única, la más decente, la más acorde, la mejor herramienta para la movilidad social de todos los diferentes componentes. O sea, no solamente en Costa Rica, en todo el mundo. Así se ha visualizado. Muy importante decir también, Jorge, que en Costa Rica en eso fuimos muy responsables en el siglo antepasado y a principios del siglo pasado. Formulamos proyectos educativos que en ese momento era combatir el analfabetismo. O sea, nosotros tuvimos un proyecto de alfabetización exitoso en el mundo, y por eso nos dimos a conocer. Alfabetizamos a toda la población. El problema fue que nos quedamos un poco ahí y no seguimos avanzando con la celeridad que los tiempos requieren. Viste esas dos cosas, porque también hay que decir que eso fue un acierto de nuestra gente, que no solamente a los gobernantes, sino a la sociedad como tal, le dio a este país esa importancia a la educación. Si bien es cierto, tenemos ese componente, hoy tenemos una serie de problemas no resueltos. Ahora bien, usted nos daba una pincelada de todas esas cuestiones. Lo que nosotros podemos hacer aquí como conocedores del área en la forma práctica es decir esto. El costarricense, mis colegas educadores y hasta los alumnos debemos saber que hay tres cosas elementales en educación. Yo los llamo puntos de vista o como queramos verlo, pero son tres componentes. Uno es conocer la parte teórica de la educación, filosofar sobre la educación. Eso es bellísimo, y eso lo podemos hacer muchos. Lo hacemos en el claustro universitario, lo hacemos en las conferencias, lo conversamos con los amigos, con los familiares. Eso, y principalmente hoy que tenemos la herramienta de internet, pues uno entra e investiga un poco el quehacer educativo hasta de otros países, y sobre eso podemos hablar. Lo segundo es el quehacer pedagógico en el aula. Ya ahí estamos hablando de otra cosa. ¿Qué sucede en el aula? Y cómo está sucediendo el hecho educativo en Costa Rica, y ahí es donde comenzamos a tener problemas. Ahí se requiere experiencia, se requiere mucha investigación, se requiere conocer las diferentes ofertas educativas que tiene nuestro sistema. Y el otro es, y sobre eso es que en estos días se está hablando mucho, en la gobernanza del Ministerio de Educación Pública. Como vemos, son tres aspectos que
obviamente en nuestro caso se juntan para dar un resultado. En este caso no ha sido el esperado. Por ahí es decir, era importante citar esos elementos. Hay algo que cuando converso con colegas especialistas, algunos estamos de acuerdo, otros no. Espero aquí sí poder estar un poco de acuerdo. Y es en que no es necesario andar planteando cosas tan novedosas. Por ejemplo, sabemos, si entendemos y definimos educación, que este no es el caso de hoy, porque no venimos a filosofar sobre educación, sino a ver la realidad educativa de Costa Rica, pero aún así, en Costa Rica tenemos las experiencias, tenemos una oferta tan amplia, exitosa. Ahora usted nos dijo los colegios científicos, tenemos bachillerato internacional, tenemos los mal llamados colegios experimentales bilingües y tenemos unas instituciones exitosísimas que son los colegios humanísticos, dados un poco en convenio con la Universidad Nacional, perdón, un poco no, totalmente con la Universidad Nacional. ¿Por qué es que nosotros no aplicamos esa oferta tan exitosa, por ejemplo, los humanistas, en la salida de los demás colegios del país? Es cierto, se requieren algunos esfuerzos, muchos acomodos técnicos principalmente, no tanto administrativo. Ahí tenemos la solución. No tenemos que andar inventando o trayendo cosas tan novedosas. ¿Por qué? Porque los componentes puramente de diseño curricular, que eso es un tema muy técnico, ahí están dados. Ahí están dados. Es tener la voluntad, el deseo de evacuar esas buenas experiencias hacia la generalidad. Decíamos que entonces que tenemos una oferta educativa tan amplia que se vuelve, y esto no lo estoy diciendo yo, lo dicen los directores de los colegios, principalmente secundaria, que se convierte hasta en una competencia desleal. Casi tenemos un 2 por 1 ahí, como si como que si estudiar fuese una cuestión tan mercantil desde ese punto de vista. Y voy al ejemplo. Mientras que en una comunidad tengo un colegio experimental bilingüe, la palabra experimental está muy mal puesta, por cierto, porque experimental no tienen nada, son bilingües. Entonces, desde los colegios tenemos un liceo experimental bilingüe, tenemos un liceo académico, tenemos un colegio técnico, tenemos un nocturno, y de feria a 1 kilómetro o a menos de distancia tengo un CINDEA. Y entonces el CINDEA, mucho más fácil para el muchacho, por tiempo, lo que hace es traerle la matrícula al nocturno principalmente. Y entonces esa oferta, y ahí entonces nos vamos a un temita, para mí subtema súper importante, que es la parte presupuestaria. Qué difícil que es poder analizar todo, Jorge, en un solo momento, porque nos vamos a la parte presupuestaria, porque entonces ahí hay un desperdicio de recursos. Hay un desperdicio de recursos cuando yo pongo a competir internamente con ofertas, facilitando una y dificultando otra, no está bien. Y podemos dar ejemplos claros en eso. Entonces, solución, revisemos la oferta educativa. Que el Consejo Superior de Educación y las autoridades actuales revisen cuál es la más importante, cuál es la que debe prevalecer, cuál es sectorizarla. Sí, no estoy hablando de una sola oferta, pero sí que se dé una sola. Lo otro es también, que va en la misma línea, es currículum para entendernos con los padres de familia, horarios demasiado recargados. Demasiado recargados muchas veces, y en eso con la disculpa de muchos colegas míos, en materias o disciplinas que no han sido debidamente revisadas y actualizadas, y estamos perdiendo espacios para áreas mucho más importantes. No está bien decir que unas son importantes y otras no, pero sí, porque la educación es una sola, pero sí estamos malgastando tiempo en algunas cosas que debemos de aprovecharlo. Esa es la parte B de la primera, es revisar esa parte. La otra que sí nosotros debemos para aprovechar es también recursos, ya tenemos una educación bastante amplia desde los 4 años.
pero hay un segmento que se está dejando sin atender, que para aspectos como el bilingüismo y algo muy importante, y aquí sí no sé cómo, quisiéramos ser magos para que todo el mundo nos entienda que es interesantísimo trabajar, y nos lo dijo la OCDE y nos lo dijo el Estado de la Nación en el último informe, es necesario trabajar en competencias blandas. Y eso no es nuevo. Lo que fue nuevo, desgraciadamente, es alejarnos de eso. Principalmente hoy en día que tenemos la tecnología. Bueno, las competencias blandas son necesarias. Y entre más temprana edad pongamos esas competencias, vamos a tener mejores ciudadanos. Entonces, la otra parte importante es ir planteándonos la posibilidad de que se comience a atender los niños de 0 a los 4 años que no se están atendiendo. Ahora, ya de todas maneras, el gobierno, de nuestros impuestos, de todos, de los de ustedes, ya se destina dinero a eso en los centros de atención a niños, y en muchas de las redes de cuidado, todos estos ya tienen una parte presupuestaria. Es cierto que eso es de salud, pero es convenirnos con salud y entonces educación que lleve el complemento pedagógico, y podemos ir avanzando para cuando el muchacho llegue a primaria podamos ya tener conocimientos básicos adquiridos de verdad, y ahí ya en secundaria poder especializarnos en cosas más interesantes. Creo que estoy abarcando muchos temas al mismo tiempo, pero bueno. No, yo creo que primero la preprimaria, o sea, de los 3 años en adelante hasta digamos los 6 años, es lo más importante. Ahí es donde se le enseña a los niños desde el segundo idioma, porque ya un loro viejo no aprende, le cuesta mucho, ¿va? O sea, el idioma inglés es clave en este momento. Todos los días salen ofertas y no las pueden suplir porque no hay inglés. No hay matemáticas, no hay ciencias, no hay redacción y no hay conocimientos de las ciencias. O sea, entonces estamos en problemas. Claro, dicen, no, es que los colegios científicos, los que tienen bachillerato internacional, sí, es un gran adelanto de los colegios científicos, pero ahí están apadrinados por las universidades, ¿verdad? Ahí la cabeza, o sea, el padrinazgo es de las universidades públicas, ¿verdad? Tanto en infraestructura, creo. Pero no podemos seguir en este abandono, por ejemplo, de infraestructura, ni en falta de calificaciones, o sea, de evaluaciones, tanto de los alumnos como de los profesores. No hay bachillerato ya. O hay pruebas de Faro, inventan cada cosa que hasta que da ganas de llorar. Ahora viene la prueba de PISA, y yo quiero ver los resultados reales, ¿verdad? El noveno informe de la educación, ahora a final de año. Entonces ahí es donde dice uno, bueno, vamos para atrás o estamos mejorando. Y es que esas son las pruebas que sirven para que los que toman decisiones de inversión digan, aquí hay talento, aquí hay mano de obra, aquí hay posibilidades de gente que habla en inglés, aquí el talento humano es lo más importante que tiene Costa Rica, porque tiene playas y tiene un montón de cosas bonitas, pero lo más importante en un país como Costa Rica es el talento humano y la calidad de los educadores, porque algunos educadores no salen de la Universidad de Costa Rica. Las universidades públicas son apenas un 30% de la oferta. Hay un 70% que viene de algunas universidades que no son de la mejor calidad, pero reparten títulos y nadie evalúa. Y no es que esté en contra de esas universidades públicas, privadas, perdón, pero debe haber rigurosidad. O sea, igual que un ingeniero le hacen un examen para incorporarse en el colegio, igual debiera ser para los profesores graduados que cumplan no solo los primeros exámenes, sino que continuamente tienen que estar mejorando. Bueno,
aquí nuestro matemático y soñador. Así es. Evidentemente, para propios extraños, el problema es estructural. Si bien es cierto, cada cabeza del MEP, decimos con buenas intenciones, trata de enderezar el barco, el periodo de 4 años es demasiado corto, excepto la fortuna que tuvo el señor Garnier de haber tenido 8 años ese timón y aún así, digamos, no se logró. Los problemas estructurales se tienen que arreglar con soluciones estructurales, no parches, no remiendos, no inventos, digamos, bien intencionados en general que más nuestro que no van no va, digamos, en la parte curricular, ¿para dónde vamos? En la parte de oferta curricular, las escuelas unidocentes, tenemos una amplísima oferta en primaria, pero una oferta de secundaria, donde el niño tiene la primaria ahí a los 100 metros, pero ya el colegio está a 10 kilómetros, entonces ya ahí se pierde. No tenemos visión a largo plazo. Entonces aquí el problema es estructural. El número de lecciones. ¿Por qué las clases inician en febrero y terminan en noviembre? ¿Por qué tenemos los ciclos que tenemos y en la mayor parte del mundo la secundaria o la escuela media empieza de 5º grado a 8º? ¿Por qué seguimos aferrados a un sistema o un modelo educativo macro en general de primer grado, de segundo grado, una escuela graduada que no hemos replanteado? Si de verdad los 200 días se están cumpliendo, si tenemos capacitación de calidad, si no acreditamos las universidades, los graduados, si la práctica docente debería ser por lo menos de 1 año o 2 años en la escuela certificada. No oímos de esas grandes soluciones, ¿verdad? Que incomodan a algunos sectores, pero que no se ven grandes soluciones, excepto personas que levantan la mano. Entonces yo creo que es importante acudir al llamado que hace del Estado de la Educación vehemente, y salió ahorita en el periódico, creo que el domingo, del gran llamado a un acuerdo nacional por la educación. Necesitamos, don Jorge, don Wilfrido, darle el timón educativo a un grupo de personas, por lo menos 12, 16 años, multisectorial, multipartidista, porque al fin y al cabo es un tema político, que pueda los partidos firmar y aceptar que ese barco va a estar con un norte definido, oyendo muchas voces primero. Y a largo plazo. Y a largo plazo, por lo menos 16, 20 años para enderezar esto, ¿verdad? Pero ¿cuáles partidos sentaríamos si ahora está tan disperso el entorno electoral que no sabemos quién será, cuáles son los partidos fuertes que podrían estar emergiendo dentro de 2, 3 años, ¿verdad? Entonces yo creo que en eso nos llama a eso. No veo otra solución que es que atacar estructuralmente los problemas estructurales. Pero está mucho el tejido social, están las cámaras, en fin, hay un montón de actores sociales que pueden participar en un diálogo nacional. Exactamente. Que al final tiene que ser un pacto. Un pacto, un acuerdo por la educación. Así es. Don Rafael y don Jorge, en lo particular, y precisamente anoche vi, lástima que no fue por investigación, sino por un simple anuncio televisivo, que en Ecuador están hablando, vamos a investigar sobre eso, de una cruzada por la educación. Una de las cosas que tiene que darse en este país, ya tiene que haberse dado hace un año, aprovechar positivamente lo de la pandemia, la salida de la pandemia, para haber hecho un acuerdo nacional sobre la educación. Aquí se tiene que establecer una campaña de ahí. ¿Por qué? Porque todos tenemos que volvernos a comprometer con la educación. Eso fue lo de... Si vemos Finlandia, ¿qué ha sido el éxito de Finlandia? Que todo el mundo está comprometido con la educación. Y nosotros aquí, hay muchos padres de familia comprometidos con el profesor guía o comprometidos con la maestra del grado de mi chiquito. Pero no estamos realmente compenetrados, comprometidos, todos los actores sociales con la educación. Y ahí sí necesitamos que alguien lidere esos procesos de concertación nacional. ¿Para qué? Para plantearnos lo que estamos hablando aquí, lo que posiblemente muchísimos costarricenses conversan diariamente. O hay una reforma educativa profunda, estructural, o por lo menos alguien por ahí llamó reingeniería y todo eso, bueno, que son nombres, son conceptos, y eso se respeta. No puede ser un parche, nada más. Pero cambios profundos.
hay algo importante, lo hablábamos antes con don Rafael. Aquí en Costa Rica, la última reforma real, verdadera, fue la de los años 70 de don Lalao Gámez. Ha pasado demasiado tiempo para que nosotros realmente profundicemos. Han existido buenas intenciones y yo salvo igual que el colega, profesor de matemática, don Rafael, eso de las muy buenas intenciones. Pero como decía un señor por ahí que yo respeto mucho, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Entonces, no solamente bastan buenas intenciones, hay que accionar y nos está dando tarde. Ahora que hablábamos, perdónenme, pero es que un educador, conversar es lo más sabroso. Ahora que conversábamos de la educación párvula, puramente de inicial, mi nietecita no tuvo preescolar porque la tomó la pandemia y se quedó en la casa. ¿Y qué se ha hecho con esos niños? ¿Cómo hacemos para que ese faltante se haya dado? ¿Bastan las pruebas diagnósticas? Sí. Y ahí es donde conjugamos. Un acierto en esta gestión ha sido la petición de ese diagnóstico. Un poco a destiempo ya. Debió haberse hecho antes, pero bueno, se está haciendo y eso es lo importante, que se esté haciendo. Ahora, a darle seguimiento a esos resultados. Lo lógico era que el propio director liderara ese proceso y eso le da lo que usted hablaba, autonomía al educador, pero una autonomía con compromiso. Claro, con compromiso. Un rendimiento a cuentas, que es lógico. Exacto. Entonces, no puede ser que nosotros hagamos la mayor inversión como país en educación y nadie pide cuentas y nadie está diciendo qué vamos a hacer. Y a largo plazo, nada de que los cambios podemos esperar que llegando una ministra o un ministro va a darle vuelta al Ministerio de Educación a 90,000 con esa estructura que tiene. Y además son 90,000, por no sé cuántos son la mayor población de votantes. Entonces los políticos voting político no se atreven a tocarla. Y es que en nuestro contrato social, como decía don Wilfrido, la única forma de ascenso social para los que venimos de abajo fue la escuela y el colegio, por lo menos lícita. Y ahora se está convirtiendo en una enorme máquina de desigualdad. ¿Cuántos estudiantes ya la próxima semana no van a volver? ¿Dónde está la medición? Hay violencia alrededor de las escuelas, hay violencia dentro de las escuelas. De autoridad del maestro, del director. Entonces, estructuralmente estamos perdiendo por todo lado, pero pierde el más pobre, porque el más pobre es el que siempre pierde. Y esos niños que vemos ahora saliendo de las escuelas sin inglés, con problemas sociales, son los que vemos dentro de 5 o 6 años en la calle, ¿verdad? En cosas que no son las correctas, donde debió haber tenido oportunidad. Entonces, tenemos que parar esta enorme máquina de desigualdad. Tenemos que hacer algo. Y nosotros, perdón, yo voy a ser muy insistente en eso. No podemos seguir manejándonos por ocurrencias, por buenas que sean. No puede llegar a una autoridad y decir, se quita la lectoescritura. Yo defiendo mucho la parte primaria, porque tengo mi formación en primaria y mi experiencia en primaria. Entonces, no puedo, sí, yo no puedo llegar y decir, quito la lectoescritura y no doy acciones que justifiquen esa cuestión técnicamente hablando. Y no puedo llegar yo a decir, reinstalo la lectoescritura sin dar la capacitación debida. El proceso de lectoescritura, los colegas de primario, maestras y maestros que han dado primer grado, sabemos que es todo un proceso bien interesante y sumamente importante. Entonces, está bien, reinstalo la lectoescritura, la celebremos, lo celebramos, pero ¿y la capacitación? Nos salvamos los maestros que nos formamos en eso, pero los actuales educadores que en las universidades no le dieron las técnicas y la metodología de lectoescritura, ¿cómo se las van a jugar? Entonces, eso es el problema. Yo quiero terminar aquí una cuestión también sobre el educador. Efectivamente, el educador necesita actualización y capacitación permanente. Efectivamente. Hoy en día tenemos la parte virtual, que es una gran herramienta. Se tiene el equipo,
Se tiene el presupuesto. Cada dirección regional, ¿no? Hay más de 27 direcciones regionales, que ahí tenemos un problema estructural fatal. Será en otro momento que conversemos sobre pérdida de recursos muchas veces. Pero bueno, ahí tenemos compañeros y compañeras de todas las áreas, casi en todas las direcciones regionales, asesores regionales. Estamos los supervisores de circuito. Los supervisores de circuito deben ser personas bien lo mejor comprometidos y lo mejor de los profesionales para que participen en el quehacer, no solamente administrar la infraestructura, que es importantísimo, sino el proceso de aprendizaje, que tengan criterio, que puedan asesorar a sus educadores del área geográfica que le corresponde. A nivel nacional tenemos un equipo buenísimo, excelentes compañeros asesores y asesoras de las diferentes áreas, hasta de las que uno no se imagina, hay asesores ahí. Esa gente le falta darles espacio de trabajo, responsabilidad de trabajo, para que ellos puedan capacitar. Y esto es la capacitación. ¿Y qué van a capacitar? Usted, don Rafael, que es en matemática. ¿Quién capacita a los capacitadores? Las universidades. Para eso las universidades tienen departamento de investigación buenísimo. La Universidad de Costa Rica tiene la parte de investigación, está entre las mejores de Latinoamérica. Bueno, esos investigadores que capaciten a los asesores nacionales y regionales para que estos bajen la información, y un compromiso que lamentablemente no me gusta mucho la crítica directa, pero el Colipro no debe seguir siendo, y lo digo porque soy agremiado, no debe seguir siendo un club social para ver qué actividades hago. Debe interesarse por la calidad verdaderamente del profesional de la educación y ayudar en este quehacer. Es uno de los llamados a que trabaje junto con el ministerio, junto con los sindicatos, junto con las cámaras empresariales, bueno, con toda la sociedad para este cambio. Y debemos prevenir, ya para terminar, un punto de ruptura donde perdamos realmente ya las escuelas. Ya hay escuelas tomadas y colegios por el narcotráfico. Ya hay escuelas totalmente donde le cobran a la familia que va el niño 2.000 colones para pasar a la escuela. Ese lado estamos llegando, pero no lo estamos viendo. Y dentro del aula, la escuela y colegio debe convertirse en un espacio seguro, un espacio de robustez académica donde dé gusto. Era nuestro espacio seguro antes. Era el lugar donde uno se sentía bien. Tenemos que retornar a eso. Y solo se puede retornar parando esa enorme máquina de desigualdad. Paremos la máquina un momento y reiniciemos lo que tengamos que reiniciar. Y seamos honestos y francos en decir, en dar los diagnósticos reales. O sea, no eso que, que es excelente la educación, que la educación en Costa Rica ha mejorado mucho, que no. Veamos las pruebas internacionales, esas son las que nos van a decir si estamos, bueno, y la diferencia de clases es porque hay los que pueden pagar colegios privados donde les dan las clases prácticamente en inglés, les permiten la creatividad, que es lo más importante ahora, que no es la rigidez de las enseñanzas, es aprender a construir. Aprender a construir. Con cubos o con lo que sea, pero es una mentalidad distinta, ¿verdad? Es experimentar, es usar el ingenio y no sé, yo lo veo en mis nietos menores, ¿verdad? Donde llegan todos con dibujos y tienen un montón de herramientas nuevas que yo jamás, ¿verdad? Y las posibilidades de mejorar y de aprender a leer y a escribir, que no la tienen en los colegios públicos, porque hay colegios públicos lo que hacen, y los kinder o los públicos, digamos, es repetir un programa que viene desde hace no sé cuántos años, ¿verdad? Con una estructura vertical, y el director nada más hace un reporte. Mire, sí, cumplimos con tantas clases, dimos el programa de matemática, el programa de inglés, el programa bueno, pero nadie sabe inglés.
el de castellano, pero nadie sabe redactar. Y las faltas de ortografía son terribles, ¿verdad? Sí. Yo creo que me Pero quedo bueno, con algo muy importante. y la escritura también, o sea, ya nadie escribe, ahora todo es en la computadora. Y entonces, al final, Sí. esto va a repercutir y está repercutiendo. ¿Va? Está. No, y me quedo con 3 pilares que decía don Wilfrido, que es una de las personas, digamos, de las muchísimas que tenemos a lo largo y ancho del país que conocen de educación, y de las 3 cosas que dijo don Wilfrido: filosofía de la educación, currículum, diseño curricular, gobernanza del Ministerio de Educación Pública, y después lo que está sucediendo en el aula, que yo le llamo mediación pedagógica. ¿Cómo está sucediendo? Que no debe ser la misma en la escuela unidocente de Limón a la escuela de aquí de Santana, de eso. O sea, evidentemente, si hablamos de regionalización, de independencia del docente, tiene que ser pertinente a lo que ocupa cada muchacho de Guanacaste, de San José Central, etcétera. Y hay esperanza porque no podemos hacernos indolentes de que ahí va eso, sino que personas como don Wilfrido, don Jorge, que permite este espacio, que llega a muchísimas personas, despertemos, o sea, hagamos algo, pero unámonos. No, ya ejercimos el sagrado derecho al berreo durante muchos años hablando de la educación. ¿Cuándo llegará el momento de la acción? ¿Cuándo? Bueno, Yo termino con un último ejemplo. Jorge, ¿qué problema es mío, verdad? Nosotros nos quejamos del inglés. Que no se está dando en las escuelas y colegios, y según algunas investigaciones que hay por ahí es por la formación de los docentes, o sea, es la metodología que no es la adecuada. Pero curioso, no necesitamos mandar a estos muchachos, a los profesores y profesoras, nuevamente a la universidad, no. En el INA es exitoso la aplicación de los módulos. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Sencillo. Lo que se está aplicando en el INA, la metodología, replicarlo en los colegios y en las escuelas, llevar a los educadores a que se formen ahí. ¿Qué es una cuestión? Espacio, tiempo, todo lo demás. Muchísimas gracias por este espacio. De veras. gracias.